Vale, ya tenemos nuestros DTOs de entrada y de salida y nuestra interfaz donde se define un método para listar los tipos de actividad. Que sigue crear el use case. Entonces sobre la carpeta de use case le voy a dar un nuevo archivo. Sería use case tipo actividad punto PHP. ¿Qué es un use case? Bueno, la traducción es caso de uso. Y cuando aprendas un poquito de UML, te van a decir que los casos de uso son como los procesos de un sistema. Si habláramos de, bueno, yo también lo conozco como la capa de lógica de negocio, que es donde viven tus procesos. Entonces, ¿cómo se define un caso de uso? Sería class, use case, tipo actividad. Vale. Si te das cuenta, ya tengo un ejemplo aquí hecho. Te lo voy a explicar. Tenemos un caso de uso que recibe como parámetro el gateway que se creó. Y luego tenemos un método llamado execute, que lo que hace es obtener de la base de datos la lista de clientes. Pregunta si hubieron registros y si sí guarda esa lista de clientes en una propiedad llamada body. En caso contrario, si no encontrara clientes, lo que hace es lanzar una excepción. Y pues pone que el status es un error y el mensaje de error. ¿Vale? Quiero que notes algo importante de esta función. Me dice que me regresa algo que se llama respuesta genérica. Una buena práctica es que cuando tú haces alguna petición, no importa si es para insertar, editar o eliminar, ya tengas una respuesta estándar definida, por así decirlo. En este caso, tú no tienes que preocuparte por diseñar esa respuesta genérica, solamente la vas a tener que usar. ¿Vale? De hecho, esa la vas a ver en la carpeta de DTOs, vas a ver una clase que dice respuesta genérica. No tienes que preocuparte por crearla, solamente por consumirla, ¿vale? Entonces, regresando a mi código. Lo primero que tengo que hacer de mi caso de uso es definir un constructor y definir una variable de clase que nos va a permitir usar esa variable en todo el contexto de la clase. Eso suena medio enredado, pero bueno. Sería private, perdón, y sería gateway, tipo de actividad. Ya lo definí. Lo siguiente es crear un constructor. Public function, guión bajo, constructor. Llaves. Ok. Si me guío por mi ejemplo, este constructor recibe un argumento, que sería gateway tipo actividad.
¿Sales? Esto que ves aquí es un constructor de PHP. ¿Qué hacen los constructores? Bueno, los constructores sirven para inicializar las propiedades de tu objeto. Listo. Luego nos marca un error y nos dice que el problema es gateway tipo actividad. Y gateway tipo actividad. Mentira. Aquí no tengo que crearlo, solamente asignarlo. Sales. Ok, ahora sí, ya tengo mi constructor que inicializa mi gateway con la variable que le estoy enviando. Siguiente punto, vamos a desarrollar la lógica de negocio. ¿Cómo se hace eso? Public function execute listar tipo de actividad. Quiero que veas lo que voy a hacer en esta parte. Como ya te dije, se recomienda que siempre tengamos una respuesta estándar o una respuesta genérica. Entonces, pesos, respuesta genérica, igual a new, respuesta genérica. Y dentro de esta respuesta vamos a guardar algunos datos. La información que trajimos, si es una respuesta exitosa o fallida, y en caso de que sea fallida, pues detalles del error para poder pues saber cómo solucionarlo. Como puedes ver en el otro ejemplo que es del que me estoy guiando, creo un objeto de respuesta genérica y hago mi validación. Tales. Hay algo que se llama manejo de excepciones, que significa que cuando ocurra un comportamiento inesperado en tu sistema, haya manera de tomar alguna acción. Cuando hay código que requiere que se maneje una excepción, imagínate que un usuario quiere meter datos inválidos por accidente. Imagínate que se va la conexión con la base de datos. Ese tipo de código necesita guardarse dentro de algo llamado try catch. Try catch. Entonces, en ese try catch yo voy a proteger el código en caso de que pase algo malo. Y bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es llenar el valor. Sí, mira, si me guío por esto de aquí, mi lista de tipos es igual a lo que me regrese el método listar tipo actividad. Y abajo pregunto si mi lista tiene más de 0 elementos. Lo que tengo que hacer son tres cosas.
Primero, necesito decirle que el estatus de mi consulta fue exitosa. Luego, necesito decirle que el cuerpo de mi respuesta es igual a la lista de tipos de actividad que me traje. Y necesito decirle que lo que estoy enviando es la lista de tipos de actividad. Sales. Ahora, ¿qué pasaría si ocurre un error o si no encuentro registros? En caso contrario, lo que se tiene que hacer es decir, ¿sabes qué? Mi respuesta genérica en el status fue un error. En el body es null. ¿Por qué null? Porque no traigo ninguna lista. Y en el mensaje es que no se encontraron tipos de actividad. Ahora, ¿qué pasaría si este código falla, pero no porque no haya, o sea, tipos de actividad, sino porque se perdió la conexión con la base de datos? Bueno, cuando ocurre una sección, viene a este bloque de código que se llama catch. Y en caso de que ocurra esa sección, ¿qué es lo que necesito que haga? Pues necesito llenar mis valores y necesito decirle la descripción del error. Sales. Y de hecho, ya pensando en el código, esto de ni siquiera tendría que ir. Lo único que tendríamos que hacer sería lanzar nuestra sección. Por defecto, la propiedad body es null y el error se va a llenar cuando caiga aquí. Este es mi use case, donde estoy manejando la lógica del negocio, que en este caso lo que quiero que haga es que me traiga la lista de actividades, de tipos de actividades, y que la encapsule en un objeto llamado respuesta genérica. Así como yo hice el use case y el método listar tipos de actividad, tú vas a crear un use case para versión. Te voy a crear incluso la carpeta, new folder, versión. Entonces, así como yo creé mi módulo tipo actividad y definí un gateway y un use case, tú vas a tener que hacer lo mismo para versión. Primero una interfaz y luego un use case. ¿Sales? Si llegas hasta aquí, me voy a sorprender mucho, porque esto implica un poquito de análisis, de mandar a llamar a tu método listar tipo de actividad, de contar tu lista y llenar tu objeto en caso de que sea exitoso o en caso de que no.
¿Sales? Finalmente. Ya que acaba su proceso, lo que tengo que regresar es la respuesta que creé. Y hasta aquí vamos con el use case.